Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, porque bajo tu misericordia y tu bondad podemos estar aquí de nueva cuenta compartiendo tu palabra. Te agradecemos, te alabamos y te bendecimos, porque sabemos, Señor, que solamente por la lectura de tu palabra podemos obtener el conocimiento para realizar tu voluntad. Que sea, Señor, este tiempo para ti y para la gloria de tu reino. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta aquí. Les queremos agradecer desde el principio que se tomen el tiempo de ver estos videos. Les agradecemos sus comentarios y los pedimos que nos hagan muchos más para que podamos seguir en este ministerio que el Señor nos ha llamado. Ayúdenos a compartir el evangelio dándonos un like y compartiendo estos videos. Suscríbanse al canal, no les cuesta nada, y de vez en cuando quieran oír la lectura de la Biblia, que debería de ser diario, pues aquí estamos nosotros a lo que el Señor nos ha puesto. Vamos a ver qué nos dice el hermano Raimundo acerca de la reflexión que hace del versículo del día de hoy, que fue del libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, y el Señor dice así: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, es el único Cordero inmolado que puede darnos a todos la salvación. Por eso escrito está lo siguiente: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. Así que nos toca en todo tiempo expresar esta adoración permanente, bajo toda circunstancia, al nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, aleluya. Muy buena reflexión de nuestro hermano Raimundo, corta pero concisa, y creo que no hay nada más que no, bueno, no hay nadie, no hay nada, no hay absolutamente otro camino que no sea nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él tenemos la plena seguridad de tener la salvación eterna, solamente en Él tenemos la confianza y la seguridad para seguir adelante en nuestros caminos, y le agradecemos al Señor por ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Hoy vamos a comenzar con un nuevo libro, con el libro de los jueces. Como saben, después les subo la introducción, a que con Josué me pasé un poquito de listo, porque le subí la introducción en el último capítulo. Entonces ahora sí, pronto vamos a subir esta introducción al libro de jueces, y ya me están mandando a hacer más cosas, como si tuviera mucho tiempo. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el capítulo número 1 del libro de los jueces, y escrito está: Judá y Simeón capturan a Adón y Besec. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Señor, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió: Judá subirá, y he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adón y Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adón y Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Otoniel conquista Debir y recibe a Axa. De ahí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriot Sefer, y dijo Caleb: el que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiera a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don,
puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Extensión de las conquistas de Judá y de Benjamín. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y el Señor estaba con Judá, quien entregó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. José conquista a Betel. También la casa de José subió contra Betel, y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada. Pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Extensión de las conquistas de Manasés y de Efraín. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Extensión de las conquistas de las demás tribus. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nahalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ahiab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Reab. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Sentes, ni a los que habitaban en Bet-Anot, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrobim, desde Sela hacia arriba. Capítulo 2 del libro de Jueces. Escrito está: el ángel del Señor en Boquim. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo los saqué de Egipto y los capítulo 12 del libro de Jueces. Escrito está: con tal de que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares han de derribar. Mas ustedes no han atendido a mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por tanto yo también digo: no los echaré de delante de ustedes, sino que serán azotes para sus costados y sus dioses les serán tropezadero. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ahí ofrecieron sacrificios al Señor. Muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales, dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir al Señor, y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron,
y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y el Señor levantó jueces que los libraran de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así, y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos, hoy me perdí, perdón ustedes, a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino del Señor andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó el Señor aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Capítulo 3 del libro de Jueces, escrito está: naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estas pues son las naciones que dejó el Señor para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociera la guerra, para que se la enseñaran a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Otoniel liberta a Israel de Cusán Risataim. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró, esto es, a Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu del Señor vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y el Señor entregó su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel hijo de Cenaz. Ahod liberta a Israel de Moab. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Egleón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo entre los ojos del Señor. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahod hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió de los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala del verano.
Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: síganme, porque el Señor ha entregado a sus enemigos los moabitas en sus manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Samgar libera a Israel de los filisteos. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Bueno, con esto terminamos los primeros capítulos del libro de los jueces, y pues bueno, daremos una introducción más amplia en un video aparte, pero aquí lo único que quiero que noten es que hubo un círculo vicioso en el pueblo de Israel, un círculo que comenzaba con un Israel que se iba a la apostasía, que se iba a adorar a otros dioses. Cuando eso pasaba, el Señor retiraba su protección del pueblo de Israel y permitía que otras naciones los conquistaran, los robaran, los despojaran de sus cosechas y todo. Después de eso, venía el clamor de todo Israel, solicitando al Señor su ayuda para que los liberara de todo lo que les estaba aconteciendo. El Señor, movido a misericordia, porque grande es su misericordia del Señor, lo que hacía era levantar un hombre valiente, un hombre esforzado y valiente, que uniera al pueblo para luchar contra sus enemigos. Ellos eran los libertadores, los jueces de Israel. Cuando eso sucedía, el juez liberaba a todo el pueblo de Israel de la opresión que tenían, y reposaban de su servidumbre todo el pueblo de Israel. Y mientras el juez estaba vivo, seguían al Señor, pero en cuanto el juez fallecía, Israel de nueva cuenta volvía a caer en la apostasía, y se cerraba el círculo el círculo de maldad, el círculo vicioso que había creado Israel, que duró muchísimos años. Vamos a ver también aquí unas figuras que a mi parecer merecería un poquito que las estudiáramos más. Por ejemplo, Otoniel vemos que desde que fue yerno de Caleb, que empezó a hacer la guerra de las tierras que él había recibido, también vemos que después de eso se convirtió en un juez de todo Israel. Él fue el único valiente que se atrevió a enfrentar a los moabitas para echarlos de su territorio. Después vemos a Ahod, que se enfrentó contra un rey. Bueno, no se enfrentó, ahí lo engañó y prácticamente lo destripó. Y también liberó a Israel guiándolos a la conquista, al rey de Mesopotamia, Cusat-Risataim. Y luego vemos que surge esta figura de, ¿cómo se llama este cuatre? Samgar, ¿no? Si es Samgar, déjenme ver si es Samgar. No, Samgar fue el último. Ah, pues sí, fue Ahod, y luego ya siguió la figura de Samgar. Él nada más dice, nada más imagínense, nada más, él solito acabó con la vida de 600 filisteos con una guijada de bueyes. Una guijada es la cosa esa que se va metiendo, el asadón pues, ¿no? Que se va metiendo en la tierra, y con esas escabechó a 600 de sus enemigos y liberó al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos, que fue una piedra en el zapato de los filisteos todo el tiempo para Israel. Pero si se fijan, el Señor les había dado la orden que destruyeran a los cananeos, a los fereceos, a los filisteos, a los jebuseos, a los amorreos, e Israel permitió que vivieran con ellos. Ese fue el gran error, de no acabar con el pecado y permitir que viviera con ellos. Pero vamos a ver, híjole, y además aquí en el libro de Jueces vemos la aparición en el capítulo 2 del ángel del Señor. Me voy a tomar un tiempo hasta el capítulo 6 para explicar quién es el ángel del Señor y por qué es esa persona. Pues vamos a continuar con la lectura, vamos a vamos a leer completo el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, y escrito está: lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos,
Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferraron a la tradición de los hombres, los lavamientos de las jarras y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. No le di a la lámina, perdón ustedes. Les decía también: bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudieran ayudarte, y no les dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejante a estas. Y llamando así toda la multitud, les dijo: óiganme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Otra vez me equivoqué, perdonen ustedes. La fe de la mujer sirofenicia. Y levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Jesús sana a un sordomudo. Volviéndose a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo. Le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien, y les mandó que no le dijeran a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bueno, terminamos el capítulo 7. Ay, creo que se me subió una pulga, yo creo. Vemos aquí algo interesante. Es muy claro nuestro Señor Jesús cuando dice, hace la diferencia entre la ley de Dios y, como lo dice en el versículo 5, dice la tradición de los ancianos. El Señor, y luego decía en el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos oído
Bueno, van a decir que la traigo contra la Iglesia Católica, pero pues queremos rescatar esas almas que han sido engañadas. Lo malo es que hay unos que no se quieren ni dejar rescatar, sino que siguen ahí aferrados a las tonterías que les han enseñado. Eh, el mejor ejemplo es este tiempo de que ellos le llaman de Cuaresma. Pregúntenle a un católico si saben lo que es la Cuaresma y ni siquiera saben qué están celebrando. Vemos ahí un mandamiento que le dan los hombres que no se come carne los días viernes. Es una aberración, es una abominación a la palabra de Dios. Jesucristo acaba de decir que todo alimento ha sido limpiado. Pablo los dice que que no nos juzguen por días de comida o de bebida. Hay tantos versículos, el éxtasis de Pedro cuando el Señor le dijo que por la medio de la oración todo se limpiaba, todo alimento era bueno, todo alimento, todo lo que le había dado el Señor se lo podían comer. Pero desgraciadamente no leen la palabra de Dios porque en su misma Biblia la dice, no lo digo yo, sino que en su misma Biblia lo dice, que son tradiciones de hombres. Esa gente vive engañada, vive siguiendo mandamientos de hombres. De hecho, Jeremías en el capítulo 5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Y bendito el hombre que confía en el Señor. Es a veces increíble cómo tergiversan versículos bíblicos para su conveniencia, pero sobre todo cómo engañan a la gente con este tipo de doctrinas que no son absolutamente nada bíblicas. La palabra de Dios no manda a abstenerte de carne los viernes, digo. Habrá quien lo quiera hacer, habrá quien no lo quiera hacer, su servidor come carnitas feliz de la vida. ¿Por qué? Porque no es un mandamiento de Dios, es un mandamiento de los hombres. Vemos ahí también todo lo que es la extrema unción, ¿cómo se llama? El bautizo de infantes, la confirmación, el matrimonio, el sacerdocio y la extrema unción, creo que a ver, es bautizo, confirmación, comunión, matrimonio, sacerdocio, extrema unción, se me olvidó uno, ¿cuál es? No lo recuerdo ahorita, pero esas son cosas inventadas por los hombres. No hay nada en la palabra de Dios que nos mande a hacer esas cosas, sino que todo eso es inventado por los hombres. Pero lo peor es que Jesucristo lo condena totalmente. ¿Por qué? Porque dice el Señor, yo te di leyes específicas y nunca te mandé a que estuvieras interpretando qué significaba o que estuvieras inventando. De hecho, tanto en Deuteronomio como lo leímos y en Apocalipsis, dice que también es anatema todo aquel que le agregue o le quite o lo modifique a la palabra de Dios, porque la palabra que Dios dejó es perfecta. Sin embargo, hay tanta gente necesitada de escuchar la verdad revelada en la palabra del Señor y gente que necesita salvación, conocer la verdad. Jesucristo nos dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque nos libra de las tradiciones de los hombres, nos libra de las ataduras que nos han impuesto. Por eso, por ahí no recuerdo el nombre del filósofo que dice que la religión es el opio de las naciones. Claro, con eso los tienen controlados, pero es muy diferente tener una religión a tener una relación personal con Jesucristo. Y por ahí algunos personas me dirán que también lo de nosotros es religión, sin tomar en cuenta la raíz de la palabra religión, que significa repetición. Nosotros no repetimos las cosas como lo hacen en otras religiones, ¿no? Y no solamente en la católica, vemos por ahí los testigos de Jehová, los adventistas, que no quieren que tomemos café, que no hagamos transfusiones de sangre, que no permitamos operación. En fin, un montón de tonterías que no vienen en la palabra del Señor, que han sido interpretaciones de hombres, pero quieren seguirlas, pues allá ellos, ¿no? O sea, si les muestras la verdad y no la quieren seguir, pues han elegido el camino de perdición para ellos en vez de elegir el camino de salvación que Dios nos ha dado. Bendito Padre, te amamos, Señor, te bendecimos, te gloriamos y todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria de tu reino. Te pedimos asimismo que nos sigas mostrando tu verdad, que nos sigas manteniendo con este ardor en el corazón para leer tu palabra diariamente, que podamos aprender de ti, el Maestro de Maestros, Señor, que podamos doblar nuestra rodilla delante del Rey de Reyes,
pero sobre todo que te reconozcamos como Señor de señores. Tú eres el único que nos ha traído libertad. En tu nombre solamente podamos encontrar la salvación, Señor, porque no hay nadie más que nos las pueda otorgar. Sabemos que mientras muchas personas se afanan en hacer buenas obras para tratar de agradarte, no saben que tú nos has permitido la salvación eterna. Aquellos que nos arrepentimos de corazón y que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pon sabiduría, Señor, en nuestras palabras, para que podamos llevar muchos a tu reino, que sean muchos los que reciban el día de hoy tu palabra y que doblen sus rodillas reconociéndote como Rey de Reyes. Te damos a ti la gloria, Señor, la alabanza y el poder, porque eres el único digno de merecerla. Bendito seas en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.